Termina la temporada de fichajes, hasta aquí llegamos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Fue un buen mercado o un mal mercado? ¿Qué tal, comunidad romana? ¿Cómo están? Espero que estén pero que muy bien. El día de hoy vamos a hablar, obviamente, de la romísima, por supuesto, pero vamos a poner un detalle en concreto. Justamente vamos a hablar o a tener esta última plática sobre el mercado de fichajes de la Roma, que evidentemente, pues bueno, fue regular. Creo que no he visto algún comentario de que digan como de, uy, güey, qué buen mercado de fichajes, pero tampoco fue malo, ¿no? Es decir, creo que el mercado de fichajes de la Roma fue normalito y para mí hay un punto que le juega muy en contra como tal al mercado en general de la Roma, más que nada evidentemente, y es el tema del tiempo. Entonces, así, para de una vez entrar en materia, para mi gusto el mercado de fichajes de la Roma quedó a deber. Ahora bien, no quedó a deber en tema de que no traemos equipo, de seguro vamos a perder tantos partidos. No me malentiendan, la Roma tiene un muy buen equipo. Creo que con los refuerzos que se trajeron, aunque pocos, creo que son de buena calidad. Creo que le van a servir a Gasperini. Creo que la Roma ya estaba pues bastante consolidada, ya está consolidada. Entonces no había mucho desorden. O sea, si bien la Roma de Juric barra Daniele De Rossi parecía un poco más desastrosa, en concreto Ranieri demostró justamente que no eran los nombres, que era simplemente saber acomodarlos, saber gestionarlos, y a final de cuentas la Roma terminó haciendo un muy buen trabajo de la mano de Ranieri, y bajo esa base sólida de ya jugadores que ya están en el club, Gasperini pues evidentemente solicitaba a los suyos. Ahora bien, ¿por qué considero que el mercado de la Roma quedó a deber? Por una sencilla razón, y es una cuestión que se llama tiempo. O sea, que la Roma a último día del mercado, teniendo ya a su técnico desde antes de que iniciara el mercado de fichajes, todavía estuviera intentando que a ver si cambiamos a Santi Jiménez, que a ver si Dobbik lo vendemos a la Premier League, que a ver si sacamos 30 millones, no, que ahora vamos por el delantero del Chelsea, no, que también queremos a que aquel, o sea, se me hace medio erizo, ¿no? El hecho de que la Roma esté negociando de última hora con equipos, con jugadores, y que ya dijo el sí, que la chingada, y es como de, güey, tuviste mucho tiempo. O sea, la Roma literalmente tuvo mucho tiempo, no tiene pretexto en ese aspecto, y creo que la Roma tenía incluso buen margen de mejora. De hecho, incluso yo siento que la Roma por ahí se quedó como con unos fácil, con unos 30 milloncitos ahí pendientes por usar, o sea, como que la Roma quería hacer algo más y el mercado pues ya no lo dejó. Entonces hubo ahí detalles. Evidentemente la Roma no quería perder del todo o llenar del club con jugadores que a la mera hora a lo mejor no se iban a utilizar. Es por eso que buscaban la salida de Dobbik, la de Baldanzi, por ejemplo, que para mí me sorprende, porque yo pensaría que podía ser del gusto de Gasperini, y nos dimos cuenta que no, que prácticamente Baldanzi estaba en el mercado, y no es por una cuestión, más por una mera cuestión de que justamente ya se negoció a la última hora, el Hellas Verona que no quería incluir tal opción o tal monto de compra. Entonces a final de cuentas ya no se hizo, se queda Baldanzi, por lo tanto la Roma ya no va por otro jugador. O sea, pero todo esto es un mini caos que se forma en los últimos días de fichaje. Yo entiendo que los últimos días de fichaje son importantes y siempre puede llegar alguna sorpresa, algún jugador, algo que digas, güey, no manches, sí, la neta no me lo esperaba, pero qué bueno porque ya lo necesitábamos. Pero también depende mucho del equipo, y la Roma no es un equipo que esté así incendiado diciendo, ay, güey, los refuerzos. Vaya, va un poco con la comparativa con el Milan, evidentemente, porque no está pasando para nada un buen momento. El Milan, por ejemplo, sí es de ese tipo de equipos que todavía no tiene un rumbo fijo. Entonces, entre que sí que no,
pues chinga su madre, tráele a este, tráele a aquel y a ver si este funciona. O sea, entiendo que por ahí el Milan sí puede ser uno de estos equipos que termina fichando 2, 3 jugadores al último minuto del mercado de fichajes, ¿no? Lesiones que conllevan a ello, pero la Roma no. La Roma tenía un buen margen para negociar y al final de cuentas pareciera que la Roma se quedó como que con las ganas de seguir fichando y a la mera hora no llegó nadie más. Entonces he ahí el inconveniente, y es que esto va de la mano justo con lo que quería Gasperini. O sea, Gasperini llegó a decir: hay un equipo de calidad, hay un equipo, una base con la cual yo voy a maniobrar, pero evidentemente pues también quiero yo algunos nombres que me acompañen en este camino, y creo que le cumplen ese objetivo un poquito a medias, porque creo que a final de cuentas él termina empujando también la salida de Dobbik, pero ya estaba más o menos, pues, o sea, como que él dijo, bueno, si se quiere quedar, pues órale, que pelee el puesto, pero él se abre a la salida de Arsen Dobbik. Él es quien dice, ¿sabes qué? Baldanzi no lo voy a utilizar. Entonces, desde un inicio la Roma ya tenía que haber puesto estos nombres en el mercado y negociar, no al último momento, que al último momento sí se puede aprovechar, porque a lo mejor de repente, como al Napoli, ¿no? Que se le lesiona su delantero y pum, llega alguien de la Premier, o llega alguien y pum, paga 30 millones y dices, uy, negociazo. Pero la Roma honestamente pues no estaba para eso. ¿Por qué? Porque si se vendía Dobbik, o sea, si llegaba el Chelsea, el Fulham, el equipo que me digan, voy a hablar principalmente de la Premier porque son justamente los equipos que tienen billuyu. Entonces, si a final de cuentas llegaba un equipo de la Premier y ponía 30, 40 millones por Dobbik, la Roma estaba como casi obligadísimo a dárselo, porque decía, güey, el técnico no lo ve en el proyecto, 30, 40 millones, uy, pues perfecto, ¿no? Pero ¿cuál es el inconveniente? Que la Roma no tiene delanteros. Entonces, desde ahí hay una mala planificación, porque aunque sea, la Roma hubiera tenido, si ya tenía en mente, si ya sabía que Gasperini no era pues muy fanático de Dobbik y que su delantero iba a ser Ferguson, pues ya desde ahí se mueve por conseguir un delantero, aunque sea a los Shomurodov, ¿sí me entienden? O sea, no estoy pidiendo que hubiera gastado otros 30 millones en otro delantero, no, pero aunque sea un delantero que tú dices, bueno, ok, pues ahí está, en modo parche. ¿Para qué? Para que así, si llega un club de la Premier y fácil te ofrece cierta cantidad de dinero por Dobbik, tú se lo das porque sabes que no entra en el esquema, y aparte pues tienes ya un puesto a cubrir, ¿no? Evidentemente está Ferguson, que es el delantero, tendrías una opción B que es pues medio pelo, y tienes 30 millones que dices, mira, con estos 30 millones la podemos armar para otro delantero centro, pero ya con más calma, porque ya tenemos a 2, pero podemos conseguir alguien mejor, o lo invertimos en otras posiciones, o cualquier cosa. Pues ahí está el mercado invernal. Si vemos que la cosa no funciona, pues rodeamos a un delantero, total ya tendríamos este dinero de Dobbik. O sea, ahí habría muchas fórmulas para que la Roma hubiera salido ganando aún más en este mercado de fichajes, y creo que la misma Roma se termina pues pegando un tiro en el pie, porque deja todo al final, cuando es un equipo que no está para dejar todo al final. O sea, es una Roma que ya estaba construida, que ya sabía el técnico que iba a tener desde antes de que iniciara el mercado de fichajes, ya sabía Gasperini, ya había informado de los jugadores que quería, de los que no, con los que contaba, con los que no. Entonces, a final de cuentas termina siendo un mercado bastante atropellado. Es cierto que llega también el suplente de Angelino a pelear el puesto, muy bien, porque nos hacían falta pues justamente laterales. Había probado Gasperini a Rensch ahora por izquierda, pero la verdad es que se nota que no es su posición, y pues nada, había que poner a alguien. Ya se firma a Tsimikas del Liverpool, entonces pues bueno, evidentemente es un buen fichaje que llega igualmente en los últimos días, pero al final de cuentas pareciera que la Roma pues le hizo falta ese alguien, ¿no? Que honestamente ese alguien era Richard Ríos. Perdónenme que sea pues tan reiterativo en este punto, pero es que güey, es neto. O sea, la Roma, ¿qué necesidad tenía de estar el último día preguntando por este o por aquel? Simplemente hubiera puesto 5 millones más y se traía a Ríos y teníamos a todos contentos, a la afición, a Gasperini, y el mismo juego de la Roma iba a ser muy beneficiado. Entonces,
ahí la Roma pecó por pinche coda, la neta. Y pues nada, terminaban pensando en Pessina, en el cambio de Santi Jiménez, en cosas que dices, güey, ya es algo de que, pues, de la manga, ¿no? De último minuto, justamente, no está ni pensado. Porque de hecho pareciera que Gasperini fue como de, oye, ¿cómo ves esta oferta de Santi por Dobbik? Pues órale, o sea, Gasperini no lo pide, no es un jugador que Gasperini hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo quiero al mexicano. No, la realidad es que no, la realidad es que simplemente fue como de, güey, me vas a dejar sin centro adelante, sin suplente, digamos, o sin Dobbik, pues tráeme otro delantero. Pues está la fórmula de Jiménez, vemos qué podemos hacer. Ok, hasta ahí vamos bien, pero no fueron como para decir, ¿sabes qué? Te vamos a quitar a Dobbik, vamos a esto, obviamente hace 2-3 semanas, te quitamos a Dobbik, ingresamos un dinero, ¿qué delantero quieres? Pues mira, me gustaría en estos 2-3 perfiles, se trabajan sobre esos delanteros, pero no, dejan todo a la última hora y obviamente se siente caótico, se siente desordenado, y cuando no debía de ser así, porque la base la Roma ya la tiene, simplemente faltaban 2 puntillos por ahí, algún reemplazo para Dobbik, porque se nota que justamente, reitero, no es del agrado de Gasperini, y un mediocampista pues más de la calidad que hubiera parecida a Richard Ríos, ¿no? De esas cualidades ofensivas que buscaba Gasperini. Era eso, no más tenían que hacer en el mercado y no lo hicieron. Entonces sí queda de ver un poco el mercado de la Roma en ese aspecto. Dicho esto, la Roma no tiene un mal plantel. O sea, hombre por hombre, el 11 de la Roma es muy bueno. Es muy bueno. Y no nos vamos lejos. Vamos a introducir justamente lo que sería el partido contra el Pisa. Un partido de visitante en donde la Roma le costó muchísimo. Pero se vio una Roma que tiene la idea de la posición, que tiene la idea del juego, pero que le cuesta todavía crear ocasiones de ataque. Y es lo que les decía yo con el video anterior en cuanto hablaba de Jiménez y de Dobbik. Y que ha dicho esto, Dobbik se termina por quedar en la Roma y va a pelear un lugar en el equipo, y yo les aseguro que con Gasperini como técnico, aún siendo suplente, Dobbik, aunque sea, va a meter más de 10 goles. O sea, va a terminar la temporada con doble dígito en los goles. Yo no tengo dudas. Eso hubiera pasado lo mismo con Jiménez, O sea, no tengo dudas, en serio. Entonces, a final de cuentas, pero se tiene que trabajar en eso. Contra el Pisa justamente se vio que a la Roma le faltaba ideas en el ataque, y justamente entra Paulo Dybala y el partido cambia totalmente. Y es que yo no entiendo las personas que seguían o siguen diciendo como de, güey, vende a Dybala, solo se lesiona, total, ahí tenemos a Souleo, ahí tenemos a al otro. Güey, lo que es Dybala cuando está en el campo, o sea, yo no sé si no ven los partidos y solo opinan por opinar, pero güey, hay que sentarte a ver 10 minutos del fútbol de la Roma sin Dybala y con Dybala. Ya es una Roma diferente, ya, yo diría que ya no hay Dybala dependencia, pero claro que hay un salto de calidad cuando Dybala está. O sea, cuando Dybala está, cuidado con la Roma. Y ahí el problema es que la Roma sigue sin saber concretar. La Roma tenía que haber ganado ese partido contra el Pisa mínimo 2-0, pero lo termina sufriendo y al final 1-0, pero bueno, el Pisa va atacando, va así, y quieran que no, en este partido no se dio, gracias a Dios, pero en otro partido bien te pueden sacar un empate o se pueden sacar puntos de último minuto, simplemente porque cuando llegó el momento de que tenías que marcar ese 2-3-0 no lo concretaste. Ese es un pecado de la Roma. Entonces, dicho esto, ahí se ve cierta limitación que tiene la Roma a la hora de juego. ¿Por qué? Porque tenías a Dybala o tienes a Dybala que puede ser titular o puede estar ahí para cambiarte el juego durante buena parte del tiempo, pero no lo va a hacer durante todo el partido. Entonces tenías esa alternativa. Esa alternativa de Gasperini era Richard Ríos. Era totalmente obvio. Y es que Neil, no tengo nada contra Neil, el Ainoui, pero no tiene esas cualidades. Es un buen jugador, pero cumple características totalmente diferentes. No te va a venir aquí a revolucionar todo. Y Richard Ríos sí tenía ese perfil, ese güey, mételo y te va a hacer algo, te va a crear algo, ¿no? Entonces, que en teoría se debería ser el puesto de Peletronco, pero bueno. Entonces ahí le falta esa parte creativa a la Roma cuando no está Dybala, y lo sufre. No lo sufre tanto como para que de plano tipo la Roma de Mourinho, que moría sin Dybala, pero
es muy notorio cuando no está el argentino. Entonces, dicho esto, la Roma justo sufre de ciertos factores, no tiene a ciertos jugadores que le hubieran venido bien en el mercado de fichajes, y por eso yo digo que es un mercado pues regular, y me voy con sensaciones negativas, no porque el equipo no sea competitivo, es porque el equipo necesitaba un pequeño salto de calidad. Es que no era mucho. Un creativo, un delantero más, se acabó. Y si no querías a Dobbik, lo vendías. Ya está. No se hizo. ¿Por qué? Pues porque la Roma es coda, porque no se supo administrar, no supo negociar. Mal ahí de la Roma. Pero bueno, ya por último voy a tocar un poco el tema de Dobbik y Santi Jiménez, que fue la novela que estuvo hasta último día, hasta el último minuto, casi diría yo, en este mercado de fichajes. Y es que se rumoraba mucho el intercambio, decía que la Roma ya había dado el sí, Dobbik también, la única duda era Jiménez a final de cuentas termina dando el sí, pero ahora los clubes no se ponían de acuerdo porque la Roma quería incluir una cláusula de compra y el Milan no quería, porque evidentemente el Milan no quería arriesgar a tener que pagar sí o sí 30, 40 millones, que era lo que iba a pedir la Roma. La Roma no iba a pedir menos de 30 millones por Dobbik, era totalmente obvio, porque aparte viene de jugar y viene a ser pichichi en la Liga Española, no hizo una mala cifra de goles en la Serie A, o sea, la Roma tenía bastante cartel para vender a Dobbik, cosa que no tenía el Milan con Santi Jiménez. Entonces, en ese aspecto, creo que la Roma y el Milan no se pusieron de acuerdo, porque la Roma exigía más del valor que lo que podía llegar a ofrecer Santi, porque Santi, si bien tuvo muy buenas temporadas con el Feyenoord, es cierto que con el Milan se apagó, y no me puedes comparar ser el goleador de la liga holandesa con ser el goleador de la liga española. Entonces, pues por ahí la Roma pues no terminó de encajar ahí, y pues nada, se termina quedando Dobbik. Unos querían a Jiménez, otros querían a Dobbik, y los fanáticos del Milan están igual, de que unos querían que sí llegara Dobbik, otros no, que Santi Jiménez, y muchos otros tan de ambos equipos piensan que los dos son los mismos pinches troncos y que da absolutamente lo mismo. Lo que yo digo es: confíen en Artem Dobbik, confíen, carajo, confíen. Yo en serio que algunas veces me he equivocado, yo lo sé, yo lo admito, pero Artem Dobbik no lo hizo mal la temporada pasada, y se nota que está un poquito desconcentrado en estos últimos partidos. No jugó mal, cuando ha entrado, pero sí se nota que está medio, pues sí, como que no termina de estar por 100% focalizado. No es culpa de él, porque al final de cuentas pues ya se intuye que el técnico pues no te quiere como su centro delantero fijo, pero sí le da oportunidad, y aparte, aunque no quiera, se la tiene que dar. Es la única alternativa que tenemos en el ataque. Entonces va a tener minutos, va a hacer los goles, y no sé cuántas jornadas, sí, sin menospreciar a Ferguson, que también va a ser un buen delantero y que va a sumar una buena cantidad de goles. Yo creo, ante muchos pronósticos, que Dobbik le va a terminar quitando la titularidad a Ferguson, porque Dobbik se va a hacer valer a base de goles. Ahí lo dejo. Confíen en Dobbik, confíen en Artem Dobbik, que es nuestro 9, y por mucho menos aguantamos a Abraham, aguantamos a Schick. O sea, perdónenme, pero lo del ucraniano no fue tan malo. Pareciese, pero Pero bueno, sin más, hasta aquí el video del día de hoy. No olviden darle su like, compartir el video con sus amigos romanistas o con gente que simplemente ama el fútbol. Hasta la próxima. Chao.